Creada la Comisión de Seguimiento y Verificación a solicitud del Reino de Noruega. COPEI rechaza inhabilitaciones políticas que pesan sobre algunos dirigentes opositores. Estados Unidos responderá por el asesinato de 3 soldados tras ataque en Jordania. 22 personas fallecidas y más de 9.000 familias afectadas por las lluvias en Bolivia. La princesa de Gales, Kate Middleton, recibió la alta médica luego de someterse a una cirugía abdominal. Tiburones de La Guaira gana el campeonato 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras 38 años. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión, con la continuidad informativa que usted merece y necesita. A la vanguardia de los hechos más importantes con el desarrollo detallado de las principales informaciones de Venezuela y el mundo, comenzamos. La delegación del gobierno y la oposición venezolana recibieron una invitación por parte del jefe de la delegación facilitadora del Reino de Noruega, Nat Nylander. Esto con el fin de sugerir la conformación de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos alcanzados por las fracciones en Barbados. Y el jefe del equipo negociador con la plataforma unitaria del gobierno venezolano, diputado Jorge Rodríguez, confirmó que se iniciará el proceso de verificación de cumplimiento de los acuerdos de Barbados. Rodríguez además señaló que buscarán reanimar el espíritu de diálogo y avanzar en los puntos previstos en la negociación de Barbados. Que vamos a hacer un nuevo intento para mantener y sostener los postulados del acuerdo político de Barbados. A pesar de todo lo atacado que ha sido, estamos en un proceso de reanimación cardiopulmonar del diálogo. Estamos en plena RCP. Respiración boca a boca y masaje cardíaco. Primero vamos a reanimarlo, y para reanimarlos hay que tener los parámetros muy claros. Nosotros por eso vamos a presentar, es en esa comisión de verificación, para que haya una constatación legal, legítima, y en todo caso que pueda ser conocida por la facilitación, todo lo que tenemos, absolutamente todo. Vamos primero a reanimarlo, y después que lo reanimemos, entonces definiremos el mecanismo de trabajo y una agenda de trabajo. En relación a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la inhabilitación de la abanderada de oposición María Corina Machado, dijo que no es tema de conversación en este proceso de negociación. Eso es cosa juzgada. Yo los invito a que cerremos ese capítulo del pasado reciente y miremos hacia el futuro. Miremos hacia lo que viene. Intentemos reanimar en la medida de lo posible. Ya hubo un mecanismo, de manera voluntaria quienes quisieron recurrir, recurrieron, y además se comprometieron a acatar el resultado que se emanara de la sala político-administrativa. Ahí está. El presidente de la Asamblea Nacional y también jefe de la Delegación de Negociación del Gobierno Nacional, diputado Jorge Rodríguez, insistió que el acuerdo de Barbados es claro cuando señala que ninguna de las partes recibirá una injerencia extranjera para hacer cumplir este acuerdo. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Y precisamente sobre este mismo tema, a juicio de la dirigente opositora María Corina Machado, el acuerdo de Barbados fue incumplido. Dijo que se inicia una nueva etapa de mediación. Donde se cumpla la palabra y donde, muy importante, el pueblo de Venezuela esté en esa mesa. Para Machado, solo la negociación permitirá revertir su inhabilitación. Entonces, la respuesta no está en los tribunales, la respuesta está en una verdadera negociación. ¿Y cómo vamos a lograr que la negociación sea satisfactoria para los venezolanos? En el equilibrio de fuerzas. ¿Y cómo se aumenta la fuerza? Con organización ciudadana. Entonces yo me concentro en lo que es nuestra prioridad, la organización ciudadana para que... En conferencia de prensa llamó a los venezolanos que le siguen a tener tranquilidad y esperanza. Lo que yo les pido es que hoy confiemos en nuestra fuerza,
y en este enorme equipo que se ha constituido. Óiganme bien, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Además, agradeció la solidaridad internacional con las fuerzas democráticas. Desde presidentes, cancillerías, parlamentos, es decir, no me he dado abasto contestando todos los apoyos y sabemos que vendrán muchas más. Asimismo, solicitó la libertad para los 3 dirigentes de 20 Venezuela detenidos. Durante esta conferencia de prensa, María Corina Machado también estuvo acompañada por los representantes de los diversos partidos políticos de la unidad, así como también por el secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, Omar Barbosa. En Altamira, Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que la dirigente de oposición María Corina Machado acudió al Tribunal Supremo de Justicia, reconoció esa institución, le solicitó una opinión y ahora no quiere aceptar la decisión emitida. El líder del PSUV mostró los argumentos del TSJ para la inhabilitación de María Corina Machado. Ha sido partícipe en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano extranjero con la complicidad de gobiernos corruptos, dentro de los cuales se destacan la entrega de la empresa Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation, con un valor aproximado de $34.000 millones a la empresa canadiense Cristale por $1.500 millones americanos, lo que causó un daño al patrimonio de la nación por $32.500 millones. Claro, porque ese es el pago, ¿eh? También habló sobre las advertencias de Estados Unidos por la inhabilitación de María Corina Machado. Dijo que a Venezuela ya le han aplicado 930 sanciones. Que nos ha impedido comercializar nuestros productos, que nos ha impedido comprar medicinas, desde vacunas de la pandemia, que nos ha impedido comprar alimentos, repuestos, que nos han embargado y robado bienes como aviones, oro, empresas en el mundo, cuentas bancarias, persecuciones a la dirigencia de la Revolución Bolivariana, solo porque no nos sometemos a los dictámenes de los Estados Unidos. ¿Qué más nos puede hacer Estados Unidos a esta altura? Lanzarnos una bomba, invadirnos. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, ratificó que este año en Venezuela habrán elecciones presidenciales libres y transparentes sin la intervención ni el injerencismo de Estados Unidos ni la OEA. Sostiene que el Partido Socialista Unido de Venezuela mantendrá la unidad en torno a un solo candidato que participará en el proceso electoral. Desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, Liz Flores, Noticias Venevisión. Desde COPEI, por su parte, condenan las inhabilitaciones políticas que pesan sobre algunos dirigentes de la oposición venezolana. Durante un recorrido por Anzoátegui, el secretario general de la tolda política instó a participar masivamente en el venidero proceso electoral. Durante un recorrido por la zona oeste de la entidad, el también precandidato presidencial de la Tolda Verde invitó a los venezolanos a no caer en la abstención de cara a los próximos comicios, a pesar de las inhabilitaciones políticas. Nosotros condenamos todo tipo de inhabilitación. Ahora bien, la inhabilitación es un hecho concreto, es un hecho real, que existe, que está allí sobre la mesa. ¿Qué hacemos? ¿Abandonamos el camino? ¿Abandonamos la lucha? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No es justo. Alvarado también destacó la trayectoria de la organización que celebra sus 78 aniversarios, además de reiterar su compromiso con la política y las comunidades de Venezuela. Primero, para reafirmar nuestro compromiso, no nos encerramos en el salón de un hotel ni nos cerramos para darle la espalda al pueblo de Anzoátegui. Hoy venimos a decirle, a ratificar un compromiso con la gente. Hoy estamos además dejando claro nuestro compromiso con el centro de la política venezolana, donde nos deslindamos completamente de todo lo que tenga que ver con los extremos. El precandidato presidencial informó que continuará recorriendo la geografía nacional con el propósito de promover un plan para el país. Desde el estado de Anzoátegui, Julio Sergio Marcano, Noticias Venevisión. Mientras que el partido Patria para Todos comparte las decisiones recientemente tomadas por el máximo tribunal de la Nación en materia de inhabilitaciones políticas.
La representante de la tolda azul, Ilania Meadian, manifestó que estas decisiones están enmarcadas en la Constitución de la República y emanadas de las más altas instancias de justicia de la nación. Por la decisión adoptada de habilitar a quienes podían ser habilitados y ratificar la inhabilitación de quienes de verdad no podían ser habilitados, tomando en cuenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento interno en pleno acatamiento al Acuerdo de Barbados. Medina afirmó que esta organización política estará lista para apoyar al gran polo patriótico, al momento en el que el máximo ente comicial del país anuncie el llamado a los próximos comicios presidenciales. En el estado Zulia, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, rechazó la inhabilitación de dirigentes políticos de oposición. El alcalde de Maracaibo fijó posición, asegurando que insistirán para que se respete la voluntad de los partidos políticos y de los electores. No se pueden utilizar procedimientos administrativos contra personas que piensan distinto. Esa no es una forma de hacer política. La política se hace en las urnas electorales donde con votos se gana y se pierde. Nosotros tenemos una opción, que en este caso es María Corina, que tiene que ser, tenemos que seguir insistiendo. Nuestro deber es seguir insistiendo en que ella es la candidata que escogió la gente. Por otra parte, Rafael Ramírez señaló que el municipio dejó de percibir el 22% de la recaudación debido a la armonización tributaria. En el caso del municipio Maracaibo, nosotros dejamos de percibir 22% en todos los renglones que fueron armonizados, específicamente 13. Nosotros tenemos la oportunidad de saber cuáles fueron más o menos armonizados, pero en el caso nuestro, la afectación colectiva es de 22%. Para ello, entonces, desde la Asociación de Alcaldes, nos hemos propuesto hacer un documento. Ese documento, con él estamos buscando que se nos reconozca o se revise la resolución en algunos aspectos de los aforos modificados. Asimismo, informó que durante el fin de semana se registró la quema de basura en 6 puntos diferentes de la ciudad, por lo que están investigando a fin de determinar responsabilidades. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. Y cambiamos de tema para abordar la situación de migrantes en Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua. Al menos 20 personas resultaron heridas luego de que un autobús en el que se trasladaban se saliera de la vía y se volcara hacia una pendiente de 8 metros de profundidad. Las autoridades locales informaron que los pasajeros heridos fueron trasladados a centros médicos donde se encuentran 2 personas en condición crítica, 17 en condición urgente, una persona estable y ningún fallecido. Los otros 35 pasajeros no requirieron traslado para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce la identidad y nacionalidad de los afectados. Cabe mencionar que este es el segundo accidente de autobús que brinda el servicio de transporte legal de migrantes, en su mayoría venezolanos y haitianos, que se registra en Costa Rica en los últimos meses. Durante las primeras 2 semanas del año, cerca de 16.000 migrantes cruzaron la selva fronteriza del Darién en Panamá. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, esta cifra podría ser mayor al final del mes en comparación con la de todo enero de 2023, cuando fue de 24.634. El organismo expresó su preocupación ante la cantidad de niños que han realizado la travesía, pues señalan que en este periodo de tiempo 2.647 niños de todas las edades han puesto su vida en peligro para intentar emigrar. La Defensoría detalló que China se ubica como la tercera nacionalidad con más tránsito en la zona, después de Venezuela y Haití, con un incremento de 249% migrantes con respecto al pasado año. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó que está dispuesto a cerrar la frontera con México en caso de que el Congreso apruebe el proyecto de un plan de seguridad fronteriza. Durante un discurso en compañía de demócratas y republicanos, Biden expresó su respaldo a la iniciativa que senadores de ambos partidos llevan negociando desde hace semanas. Según medios locales, en caso de aprobar esta ley, la mayoría de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera solo podrían pedir asilo en los puertos de entrada, pero con un número limitado de plazas disponibles.
Esta medida también permitiría la expulsión indefinida de migrantes hasta que las detenciones en la frontera con México disminuyan al menos 3.750 por día. Se prevé que el texto del proyecto legislativo se haga público la próxima semana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la propuesta de su homólogo estadounidense Joe Biden para cerrar la frontera con ese país en caso de un aumento del flujo de migración. Las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría pensar que esa es una solución. Imagínense el nivel de integración económica, comercial. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos. Hacemos una primera pausa. Bien, vamos a hacer una pausa, pero al regreso tenemos información internacional relacionada con que 22 personas murieron y al menos 9.000 familias han resultado afectadas por las intensas lluvias que azotan a Bolivia. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin abrió su campaña electoral al ser registrado como candidato para los comicios del próximo 17 de marzo. En España desarticulan un entramado criminal que vendía ilegalmente cadáveres. Los detalles luego de la pausa en Lo que pasa en el mundo. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Es momento de revisar las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo, Natalie. Lo hacemos en Estados Unidos, donde el gobierno responderá al ataque del fin de semana que causó la muerte de al menos 3 miembros del servicio estadounidense. Así es, esto ocurrió en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Así lo confirmó este domingo el presidente Joe Biden. Sofía Pisani de La Voz de América nos amplía esta información. El presidente Joe Biden señaló el domingo que Estados Unidos responderá después de que 3 soldados estadounidenses murieron y decenas más resultaron heridos en un ataque perpetrado con un avión no tripulado en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Biden culpó a las milicias respaldadas por Irán de las primeras muertes estadounidenses después de meses de ataques de dichos grupos contra las fuerzas de Estados Unidos en todo el Medio Oriente desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. El presidente estadounidense, que viajaba por Carolina del Sur el fin de semana, pidió un momento de silencio durante una aparición en una iglesia bautista. Las opciones de respuesta que tendría Biden podrían variar desde atacar a las fuerzas iraníes fuera e incluso dentro de Irán o optar por un ataque de represalia más cauteloso únicamente contra los militantes responsables respaldados por Irán, pues así lo dicen los expertos. El Comando Central de Estados Unidos señaló que al menos 34 soldados resultaron heridos por el dron de ataque unidireccional y que 8 más salieron de Jordania para recibir atención de seguimiento. El presidente describió a los 8 como en condición estable. Hay que mencionar, el gran dron golpeó una base de apoyo logístico en Jordania conocida como Torre 22. Está a lo largo de la frontera con Siria y es utilizada en gran medida por tropas involucradas en la misión de asesoramiento y asistencia a las fuerzas jordanas. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias a Sofía. Varios países han decidido suspender la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
Esto a la espera de una investigación sobre las acusaciones en contra de empleados de esa organización que habría estado implicados en los ataques del grupo islamista Hamas contra Israel. La medida tomada por naciones como Estados Unidos, Canadá, Italia y Australia se produce luego de que Israel asegurara que una docena de trabajadores del ente participaron en el ataque del pasado 7 de octubre. Por su parte, este organismo anunció el despido inmediato de varios miembros de su personal y el inicio de una investigación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se reasuma la financiación a la agencia, que tiene 13.000 empleados en la Franja de Gaza. Destacó que la ONU está tomando medidas rápidas tras los señalamientos. En Bolivia, 22 personas murieron y 9.625 familias han resultado afectadas por las intensas lluvias que azotan al país desde noviembre del año pasado. Las precipitaciones han obligado al gobierno a declarar alerta naranja en los 9 departamentos y en 165 municipios que tiene la nación, mientras que las regiones de La Paz y Potosí fueron declaradas zonas de desastre. Mientras tanto, Defensa Civil ha destinado 131 toneladas de ayuda humanitaria para los ciudadanos afectados. Y cerca de 100 personas han fallecido o desaparecido en las rutas migratorias del Mediterráneo Central y Oriental desde que comenzó el año. Así lo indicó la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. El ente recordó que esa cifra es 2 veces mayor que la del mismo periodo del 2023, uno de los años con más fallecimientos y desapariciones en esa zona en la última década. Pasamos a Italia. Allí revelan el denominado Plan Mattei, con el cual la primera ministra Giorgia Meloni busca frenar la inmigración desde el continente africano. El programa comprende proyectos en educación, sanidad, agricultura, agua y energía, áreas que, a juicio de Meloni, impulsan a las personas a abandonar sus hogares en África. Para llevar a cabo estos proyectos, el gobierno italiano desembolsará, escuche usted muy bien, casi 6.000 millones de dólares entre créditos y garantías. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin abrió su campaña electoral al ser registrado como candidato para los comicios del próximo 17 de marzo, en los que presentará a la reelección para un quinto mandato de 6 años al frente del Kremlin. Putin, de 71 años y quien dirige su país desde el año 2000, con un paréntesis de 4 años como primer ministro, concurre como aspirante independiente, pero ha recibido el apoyo del partido del Kremlin, que controla ambas cámaras del Parlamento. La Unión Europea extendió durante otros 6 meses las sanciones económicas que han aprobado contra Rusia por el conflicto en Ucrania. Recordemos que el bloque comunitario empezó a adoptar medidas restrictivas contra Moscú desde 2014 por Crimea, pero las intensificó desde 2022 y afectan a amplios sectores de la economía, como el bancario, el industrial, el militar o los transportes. Y en España, la policía desarticuló un entramado criminal acusado de falsificar documentación para retirar cadáveres de hospitales y residencias de ancianos para luego venderlos ilegalmente a universidades. 4 hombres fueron detenidos en Valencia, pero quedaron en libertad provisional en espera de la decisión de un juez. Los cuerpos eran vendidos a unos 1.200 euros. La banda buscaba fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros o que hayan tenido condiciones de vida precarias. Es increíble cómo las personas pueden conseguir o hacer una especie de estafa aún después de la muerte. Claro, un gesto totalmente inhumano y bueno, la intención era vender estos cuerpos a estudiantes universitarios para que hicieran sus prácticas médicas, pero ¿a qué costo, no? Bueno, y no estamos hablando del costo de dinero, que eran 1.200 euros, sino ¿a qué costo moral? Lo increíble de esto es que ellos tomaban específicamente a personas que no tenían familia o que estaban en condición de calle. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más.
Continuamos con más de Noticias Venevisión y un nuevo incendio forestal de gran magnitud se registró en el Parque Nacional Henry Pittier en el estado Aragua. Las fuertes llamas iniciaron en horas de la tarde del domingo en el sector montañoso El Topo La Virgen del municipio Girardot. El gobierno regional activó el sistema de prevención y riesgos a través del despliegue de funcionarios de bomberos forestales, imparques, guardaparques, voluntarios y protección civil, cuyas labores se mantuvieron hasta este lunes. Durante el inicio de la temporada de verano, en la entidad se han presentado recurrentes incendios forestales, por lo que las autoridades se mantienen alertas. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. De Aragua vamos a pasar a Barinas, y es que en las últimas 3 semanas se registraron en el estado cerca de 60 incendios forestales. Esto podría ser por las altas temperaturas que se registran en el país. También los expertos consultados concuerdan que el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios, fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas. Pero también sabemos que es fruto de la contaminación, de alguna manera, también hecha por el hombre. El mayor de los incendios de vegetación ha sido provocado ahorita en estos momentos, donde hemos llamado a conciencia de los ciudadanos barineses que evitemos la quema. Se sobreentiende que el sol está un poco fuerte en estos momentos debido a la ruptura que tiene la capa de ozono, pero esa no es la intención de llevar a la quema como se estaba presentando ahorita en la finca, en la limpieza de potrero, en el vertedero de basura, en parcelas, en terrenos vulnerables, en terrenos baldíos. El humo de los incendios forestales lo hace más propenso a padecer alguna infección respiratoria. Prácticamente nos da casi un COVID, que es lo que no se quiere ahorita, y por eso que se llama a la colectividad barinesa no a la quema. El fuego ha provocado varios daños en viviendas y hay varios casos de asfixias en las urbanizaciones afectadas. Recordemos que el humo puede lastimar los ojos, irritar el aparato respiratorio, agravar las enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. Desde el estado Barinas, Giancarlos García, Noticias Venevisión. Y en otras informaciones tenemos que un hombre le disparó a su esposa y luego se quitó la vida en su departamento en la avenida Libertador, aquí en Caracas. El sujeto, identificado como Víctor Ramón Gil, presuntamente luego de haber sostenido una fuerte discusión dentro de su vivienda, habría accionado el arma contra su esposa Daisy Olivares. Olivares fue trasladada al hospital Dr. Domingo Luciani, donde se encuentra en cuidados intensivos, aún con signos vitales. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, los índices en el estado de Aragua disminuyeron en 2023 en relación al 2022, pasando del 6º al 8º puesto. El promedio de homicidios para el 2022 fue de 35 por cada 100.000 habitantes, mientras que el 2023 cerró con un aproximado de 27. La violencia delincuencial lideró las estadísticas en los índices generales. La violencia venía teniendo un comportamiento atípico para el Estado, ya que se había diversificado, en el cual la violencia de género había venido ganando posición y la violencia policial se había disminuido. A mediados del año 2023 este panorama cambia. La violencia policial vuelve otra vez, repunta. No alcanza el primer lugar, pero sí se posiciona de nuevo en el segundo lugar, pasando la violencia de género al tercer lugar. También se observó que la actividad de la violencia organizada en la entidad disminuyó debido al deslave de las tejerías en octubre del 2022, donde la banda del Conejo tuvo una pérdida importante, y a la toma del penal de Tocorón en septiembre del año pasado. Donde operaba la cabeza de todo lo que es el Tren de Aragua. Todos sabemos que la organización de las bandas delictivas organizadas no es descentralizada ni aislada, sino que eso es una sola organización que tiene una cabeza y todos actúan de una manera. Al desmantelar ese espacio, pues también se replegaron, muchos dicen que emigraron, se fueron. El municipio José Félix Rivas se ubica como el más violento, seguido de los municipios Zamora, Francisco Linares Alcántara y Sucre. En cuanto a la violencia intrafamiliar, hubo un repunte en las agresiones a niños, niñas y adolescentes, principalmente por parte de las madres. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. Y el sector agrícola mantuvo un crecimiento durante el año 2023 pese a las dificultades con el servicio eléctrico, el diésel y el acceso a la tecnología. Así lo informó el presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel.
De igual manera, Fantinel aseguró que la producción de maíz se mantuvo en un 30%, mientras que el arroz cayó un 2%. Igual forma que la caña de azúcar mantuvo sus niveles de producción. Precisó que el año pasado la cosecha de frijol chino para exportación superó las 54.000 toneladas y prevé que este año sean unas 45.000. Hasta la fecha, más de 2 millones de casos han sido atendidos a través del sistema 1x10 del gobierno. Durante una reunión, el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales abordaron temas como el desarrollo del plan integral denominado 7 transformaciones, que tiene como objetivo recuperar diferentes áreas de Venezuela. Asimismo, también dialogaron sobre los objetivos para este año, entre ellos que el sistema 1x10 tenga 95% de alcance y eficiencia a nivel nacional para garantizar soluciones a los problemas de toda la población. Y en el estado Carabobo se celebró la Semana Cultural de Japón con el objetivo de estrechar lazos de amistad entre japoneses y venezolanos en la ciudad de Valencia. El evento contó con la representación de varios exponentes de esta cultura en el estado Carabobo y representantes de la embajada de este país asiático, quienes destacaron los profundos lazos de amistad que mantienen ambas naciones desde hace más de 90 años. En Carabobo hay muchísimas de personas que hace vida de cultura japonesa, tanto en gastronomía, artes marciales, artes tradicionales. Son muchísimas, bueno, hay diversas personas que hacen de diferentes actividades, ¿no? El encargado de negocios informó que ha habido un crecimiento de restaurantes de comida japonesa y se ha impulsado el béisbol como deporte de gran interés para ese país. Destacó que han venido recuperando las relaciones que habían entre Venezuela y Japón, las cuales habían mermado en los últimos años. Que todo el mundo conoce la presencia de Toyota en Venezuela, que ya es una fuerza prácticamente dominante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando con la Toyota para que bueno, vuelva a su operación aquí en Venezuela y afortunadamente, bueno, de año pasado logré convencer a la Toyota para que bueno, vuelva representante japonés aquí en Venezuela. Anunció que próximamente pondrán en práctica un programa de entrega de becas para que venezolanos estudien en Japón. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias, Venevisión. En el estado Sucre se realizará el primer Fan Trip, donde operadores turísticos podrán conocer la entidad y promocionarlo como destino turístico. 20 operadores turísticos participan en el primer Fan Trip cumanés con la finalidad de conocer y comercializar los atractivos turísticos de la capital sucrense. Vamos a conocer Sucre para de esta manera poder conectar y ofrecer también a los pasajeros atractivos turísticos. No solo siempre hablan de Los Roques, de Canaima, también queremos mostrar que Sucre tiene también mucho turismo para poder explotarlo. La experiencia les permitió adentrarse en la cultura, historia y diversidad natural. La visita inició en el centro histórico de la ciudad para continuar en el Parque Nacional Mochima y playas de la costa. Se logró este primer Fan Trip Cumaná en alianza con Viasa, Cámara de Turismo. Son 3 días. En 3 días vamos a tratar de mostrar todo lo que podamos. El lunes, cuando regresen, vamos a tener la rueda de negocio. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticias Venevisión. Nelcy, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, información deportiva, porque Tiburones de La Guaira rompió una sequía de más de 3 décadas. Y en Estreno y Estrellas, Marc Anthony debuta en la bachata con el lanzamiento del tema Punta Cana. Los detalles al volver. Y a esta hora continuamos con más de Noticias Venevisión. Y es que este domingo se rompió una sequía de más de 3 décadas. Para ser exactos, casi 4 décadas. Nos referimos, por supuesto, a los Tiburones de La Guaira, que se coronaron como campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y para hablar de este triunfo no podíamos dejar de darle la bienvenida a Gregorio Rojas. Cuéntanos, Gregorio, nuestro experto beisbolero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalie? ¿Cómo estás, Nelcy? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Maratónica jornada, maratónico fin de semana. Cuéntanos cómo estuvo eso, porque la celebración también es importante contarlo.
La celebración no ha parado todavía. A esta hora todavía debe haber celebración en La Guaira. El equipo llegó a las 4:30 de la tarde al Litoral Central. Salieron a las 10 de la mañana de Lara, del hotel donde el equipo se estaba quedando en Barquisimeto. Y la celebración continuó toda la noche, por supuesto, en el hotel. Los jugadores acompañados de sus familias. Un ambiente bien familiar, muy bonito, la verdad. Y no es para menos que lo celebre de esta forma, no solo los jugadores, sino la gente de La Guaira. 38 años. Y yo me atrevo a decir, muy honestamente, y esto es una opinión a título personal, eminentemente a título personal, los Tiburones de La Guaira lograron conformar el primer Dream Team del béisbol venezolano en este siglo. Es un equipo que estuvo plagado de figuras, de grandes ligas consagrados. Bastaba ver en cada posición jugadores importantes, incluso hubo jugadores con experiencia en grandes ligas que están posicionados. Por ejemplo, me quedo con un nombre, Iri Adrianza. Iri Adrianza prácticamente no vio acción en la serie final. Es un beisbolista que está establecido en grandes ligas con los Bravos de Atlanta. Y pudieron ganar los Tiburones de La Guaira, incluso sin tener a Miguel Rojas, campo corto de los Dodgers de Los Ángeles, y sin Ronald Acuña Jr. Entonces eso le da unas dimensiones importantes a lo logrado por Tiburones de La Guaira, que sin duda entra en los anales de la historia, no solo por esto de los 38 años después, sino por la contundencia de ese equipo demostrada a partir del 23 de diciembre hasta ahora. Bueno, incluso muchas de estas figuras ya han anunciado sus ganas de participar en la Serie del Caribe con Tiburones. Hay algunos que sí, hay algunos que están todavía esperando las negociaciones, hay otros que no. Algunos de los que, por ejemplo, les consultamos ayer después del compromiso, si iba a estar, por ejemplo, Yaciel Puig y Harold Ramírez, los dos importados que estuvieron con Tiburones de La Guaira en la final. Yaciel Puig dijo que iba a esperar a hablar con su agente. Harold Ramírez, que dependía del permiso de los Reyes de Tampa Bay. Michael García dijo que no iba a estar en la Serie del Caribe, que ya había cumplido la promesa a su madre, que iba a estar, que era darle el título a los Tiburones de La Guaira. El caso también de Danry Vázquez, no tiene visa, no va a entrar a Estados Unidos. Eso es una de las particularidades de esta Serie del Caribe, el tema de la visa, muy particularmente. Y el caso de jugadores que sí van a estar, como podemos esperar que prácticamente sea la mayoría, Alcides Escobar, seguramente va a estar en el campo corto, va a estar Brian Rocchio, no veo por qué no vaya a estar Brian Rocchio. Vamos a tener figuras. Va a ser un equipo que va a contar con figuras de Tiburones y con figuras de Cardenales para la Serie del Caribe. Y que definitivamente tiene la esperanza, quizás el que más lo quiso. No sé si fue el que quizás más lo quiso, ese triunfo. Y es un equipo que tiene una dinámica bien interesante, ya para comenzar a revisar lo que pasó en el compromiso. Es decir, es un equipo que viene a romper una sequía y que debe buscar romper otra sequía, que es la de títulos de Venezuela en la Serie del Caribe desde 2009, que lo lograron los Tigres de Aragua. Pero vamos a ver imágenes del compromiso en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Este fue el último out. Gorkis Hernández, el fly, no, era Narváez, Carlos Narváez, que había entrado por Johan Quevedo como emergente en el 9º episodio, y la atrapada de Danry Vázquez para el último out y el título de Tiburones de La Guaira. La Guaira en ese compromiso había tomado la ventaja en el 5º episodio con este batazo de Leonardo Reginato flojo detrás del campo corto, que permitió que anotara Harold Ramírez. En el 6º, Yaciel Puig, golpeado con las bases llenas, anotó de caballito Alcides Escobar. Acto seguido, Danry Vázquez se envasa en jugada de selección. La conexión al campo corto no la puede dominar Germain Palacios. Todo el mundo quieto. Anotó Luis Torrens. 3 carreras bastaron para que Tiburones de La Guaira se alzara con el campeonato por primera vez en 38 años. El más valioso de la final, Ricardo Pinto. 2 victorias en dos juegos de la gran final. Lanzó por espacio de 7 episodios, permitió apenas 6 hits, sin carreras ayer en el triunfo de Tiburones de La Guaira. Esa entrega del más valioso ustedes la vieron primero por Venevisión. La Guaira, campeón del béisbol profesional venezolano. Hay que hablar también de tenis. Fue un fin de semana de campeones. Si no, pregúntenle al Abierto de Australia y a Jannik Sinner, que vivió el partido de su vida. Vivió algo inolvidable. Venía de caer en el primer y en el segundo set, 3-6, 3-6. Ganó 6-4, 6-4, 6-3 para alzarse con el título
de caballeros en el primer Grand Slam del año, 3 horas 44 minutos, 14 aces para Sinner, 11 para Medvedev, pocas dobles faltas, increíble, 5 nada más tuvo Sinner, 3 Medvedev, es decir, un partido de muy buen servicio. Medvedev vuelve a darse con la misma piedra, pobrecito Medvedev, ya pasó por lo mismo, con Rafael Nadal estuvo 5-2 arriba en el tercer set, después de haber ganado los 2 primeros, terminó cayendo ante Rafael Nadal en ediciones anteriores de Roland Garros. Aryna Sabalenka había acordado con su padre ganar al menos 2 títulos de Grand Slam antes de los 25 años. Lo logró este sábado. Venció a la china Qin Weishan por 6-3 y 6-2. La número 2 del mundo tuvo 3 saques sin devolución por 6 de la china. 6 doble faltas tuvo Shen por ninguno de Sabalenka. 19 tiros ganadores, 14 de Sabalenka, 19 de Shen. Errores no forzados, 14 de la bielorrusa, 16 de Shen Sabalenka. Segundo título en el Abierto de Australia para la bielorrusa. Amigos, punto final a la información de deportes en Noticias Venevisión y les recordamos que desde este 1 de febrero la Serie del Caribe por nuestra pantalla. Seguimos atrapando la emoción. Muchachas. Gregorio, tuvimos a un nuevo campeón y ahora una campeona que también retoma esa corona, se queda con ese puesto. Aryna Sabalenka tuvo un torneo, un Abierto de Australia para la historia. No perdió un solo set a lo largo de los 7 partidos del Abierto de Australia, solo en semifinales contra la estadounidense Coco Gauff. Habla del muy buen momento que vive y que seguramente va a saltar próximamente el número 1 del ranking. Para mí va a llegar para quedarse el número 1 del ranking. Esa lucha entre ella y Iga Świątek, la polaca que cayó muy temprano en el Abierto de Australia. Lo de Jannik Sinner, inolvidable, es el 5º italiano, hombre o mujer, que gana un torneo de Grand Slam. Recordaban precisamente ayer en la transmisión de televisión al legendario Adriano Panatta, el primer italiano en ganar un torneo de Grand Slam, y ahora lo ha hecho Jannik Sinner, el jovencito que va a pasar seguramente de la posición número 4 del ranking, va a tener una escalada importante en los próximos meses seguramente. Gregorio, pero volviendo al inicio, es muy interesante lo que estás diciendo de que los jugadores de La Guaira que vayan a la Serie del Caribe tienen que tener visa para poder entrar, cuando normalmente a los atletas de alto rendimiento hay una visa especial para ellos, que es la P1, que es una visa especial para atletas que quieran entrar a los Estados Unidos. ¿Por qué este requisito y no sacar esta visa? Recuerda que el trámite consular está complicado en este momento por las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Si estuviesen normales las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, eso no hubiese sido problema. Ni para los jugadores ni para muchos periodistas que tal vez hubiesen esperado cubrir la Serie del Caribe. Entonces, ¿vas a ir? No tengo visa. Entonces ese es el tema de lo que está sucediendo. Entonces, es armar el equipo con quien tiene visa. Esto es algo que viene hablándose desde seguramente hace varias semanas. Lo hablábamos con los muchachos, con Alvis, con Jenner y con Héctor, desde hace varias semanas. Seguramente la liga ya venía estudiando una lista de jugadores que sí tuviesen visa para poder conformar de la mejor forma posible el equipo que vaya a defender a Venezuela en la Serie del Caribe desde el 1 de febrero. Esperemos entonces que esto no nos juegue en contra. Muchísimas gracias, Gregorio. Muchachas, un gusto. Bueno, Natalie, de la información deportiva vamos a pasar ahora a la información de entretenimiento y comenzamos en Estrenos y Estrellas con las actuaciones en vivo confirmadas para los Grammy 2024. Nos referimos a Dua Lipa, Olivia Rodrigo y Travis Scott, quienes integran la lista de artistas que cantarán el 4 de febrero, ceremonia en la que también se presentará el grupo irlandés de rock U2, siendo su primera actuación en estos premios en 6 años. La Academia de la Grabación informó que el segmento en el que aparecerá la banda, liderada por Bono, contará con una entrega de premios especiales, un espectáculo en el que aún no se ha determinado si tendrá o no público. La última vez que U2 formó parte de una ceremonia de los Grammy fue en el 2018, cuando cantaron Get Out, Your Own Way y tuvieron una aparición en la actuación de Kendrick Lamar esa misma noche. Desde su formación en el año 1976, la banda ha conseguido 22 Grammy y 46 nominaciones. Sus 2 primeros gramófonos los obtuvieron gracias a su álbum The Joshua Tree de 1986. Otro artista que hará historia en los Grammy será Johnny Mitchell, que a sus 80 años se presentará por primera vez en el escenario. Ella nunca antes ha sido invitada para cantar en la ceremonia de los Grammy, aunque sí ha recibido 10
gramáfonos dorados en 57 años de carrera, entre ellos uno honorífico en el año 2002. En 2015 sufrió un aneurisma cerebral y ahora está dando los primeros pasos en su vida pública. I'd like to thank my dream team that helped me put it together. Y a 4 días del estreno de su primer sencillo en 6 años, Justin Timberlake anuncia su gira mundial de Forget Tomorrow. Mediante sus redes sociales, el cantante de 42 años difundió su agenda de conciertos que comenzará en abril y lo llevará por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Se trata de su regreso a los escenarios luego de más de 4 años y no hay duda de que sus fanáticos en América Latina esperan poder reencontrarse con su ídolo en un show en vivo. Con más música, porque Marc Anthony debuta en la bachata con el lanzamiento del tema Punta Cana. El intérprete de salsa sorprendió a sus muchos de fanáticos con esta canción compuesta por él y otros reconocidos escritores. Un tema que narra la complejidad de un amor pasado a través de diversos retratos en el tiempo. Se trata del primer sencillo del nuevo disco de Marc Anthony que se espera sea lanzado en la primavera de este año. Su video superó los 500.000 reproducciones en YouTube este fin de semana y por supuesto el público la sigue escuchando. Sería un hipócrita si te dijera que ya no te pienso. ¡Qué buen ritmo! Y la princesa de Gales, Kate Middleton, recibió el alta médica y abandonó el hospital. Esto casi 2 semanas después de someterse a una cirugía abdominal. El Palacio de Kensington informó que la esposa del príncipe William regresó a su domicilio de Windsor para continuar su recuperación y está realizando buenos progresos. Se prevé que tendrá que pasar ahora varios meses recuperándose, apartada de sus actividades oficiales. La Casa Real aseguró que el príncipe y la princesa desean agradecer enormemente a todo el equipo de London Clinic, especialmente a los dedicados enfermeros, por el cuidado que han proporcionado y a su vez están agradecidos por los buenos deseos que han recibido de todo el mundo. Y Martin Scorsese es el director vivo más nominado en la historia de los Oscars. Alegría y honor siente el cineasta norteamericano que compite nuevamente por la codiciada estatuilla dorada a Mejor Director por Los Asesinos de la Luna, siendo la 10ª ocasión que está nominado en este apartado, superando a Steven Spielberg, con el que estaba empatado a 9 nominaciones. Scorsese está agradecido porque la Academia de Hollywood destaque su trabajo. Sin embargo, lamenta que no hayan nominado a Leonardo DiCaprio a Mejor Actor por su interpretación en Los Asesinos de la Luna, pues asegura que su presencia es fundamental para la película. A pesar de esta nominación, nadie ha superado al fallecido William Wyler como el director más nominado en la historia de los Oscars, quien logró en vida 12 candidaturas con obras tan importantes como Ben-Hur. Why did you come here? Y el Sindicato de Actores de Estados Unidos rechazó la difusión de imágenes comprometedoras de Taylor Swift generadas por inteligencia artificial. El sindicato calificó de perturbadoras y dañinas y profundamente preocupantes las imágenes con contenido pornográfico que circularon en Internet. Consideran que el desarrollo y la difusión de este tipo de material sin el consentimiento de alguien debe ser, por supuesto, ilegal. Expresaron su solidaridad hacia la cantante y con las mujeres de todo el mundo que son y han sido víctimas del robo de su identidad, de su intimidad y de su derecho a la privacidad. Las imágenes de Taylor Swift creadas por inteligencia artificial fueron difundidas la semana pasada, principalmente en la red social X, y después de haber sido vistas por millones de usuarios, fueron retiradas de la plataforma. Varias cuentas fueron suspendidas por haber compartido el falso contenido explícito del artista. Amigos, hasta aquí Noticias Venevisión. Otro nivel de la información, dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y feliz inicio de semana. Feliz Gregorio. Un gusto acompañarlas. Feliz noche. Feliz noche para todos.